En el espacio estelar de hoy vamos a compartir el cafecito con el ingeniero Guillermo Caram, dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano. Salud. Y ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Así que vamos a hablar de deuda, que es un tema que él ha tratado mucho en estos días, de endeudamiento. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Has dicho que con la última emisión de bonos de 1.300 millones de dólares, ¿verdad? El gobierno de Danilo duplica en 7 años la deuda del gobierno. Cuéntanos, esos números que tú estás llevando. Sí, bueno, en primer lugar son números oficiales, publicados, porque hay números oficiales no publicados que otros profesionales tienen formas de obtener y empeoran la situación. Pero yo prefiero ceñirme a lo que está publicado. A lo que dice el Banco Central. Claro, la realidad es que, y tú me has instado a una investigación que arroja situaciones espeluznantes, ¿no? Por ejemplo, me insinuaste que fuera hacia atrás a ver cómo si ha evolucionado el tema de la deuda. El tema es lo que le he pedido al ingeniero Guillermo Caram cuando lo llamé para invitarlo, fue que si él me podía traer una relación esquemática que diga cómo encontró la deuda cada gobierno y cómo la dejó. Yo pretendía que fuera desde Balaguer, que hubiera beneficiado a su líder, ¿verdad? Pero él lo hizo desde el primer gobierno de Lionel, ¿verdad que sí? No, desde el 2000, porque la metodología que se usaba antes no es la misma que se usa ahora, entonces no son comparables, pero Leonel Fernández dejó la deuda casi al mismo nivel de Balaguer en el 96, entonces se pueden comparar los 18 años del 2000 para acá, y la situación es que hoy en día con las cifras publicadas, porque hay otros profesionales que han profundizado, la deuda se ha triplicado, la deuda del gobierno central se ha triplicado al pasar de casi 3.200 millones de dólares a los 32.000 que es hoy prácticamente. No, pero no se ha triplicado entonces. 10 veces, perdón. Se ha decuplicado. 10 veces. Vamos a ver de si 3.000 podemos a 30.000. presentar la tabla que le enviamos Lidia, que envió Don Uchi. A ver si la podemos poner en pantalla para que el ingeniero Caram nos pueda explicar en qué consiste. Esa es la deuda del gobierno central, lo que le llaman la deuda del sector público no financiero. Pero si a eso le agregamos un nuevo ingrediente, exactamente, ahí está en pantalla. Le agregamos el ingrediente de la deuda del gobierno central. La podemos ampliar un poquito, ¿verdad? La deuda del gobierno central, que era prácticamente inexistente en el año 2000, con el tema de la crisis bancaria, el Banco Central ha ido incrementando su deuda hasta llegar a un nivel de 10.000 millones de dólares. Que la miramos de abajo hacia arriba, ¿cierto? Claro, sí, claro, de abajo hacia arriba. Comenzamos desde abajo eso. Sí. Vamos a ponerla otra vez. Sí. La colocamos. Y lo más viejo está abajo, lo más reciente está arriba. Tenemos abajo Leonel Fernández y Balaguer, que dejaron la deuda en el nivel de 3.200 millones de dólares. Luego se pasa al 2004 a 6.000, pero es decir, el gobierno del PRD, Hipólito Mejía, la duplicó. De 3.200 a 6.500. Claro, pero además, con el tema de la crisis bancaria, en la penúltima columna, dice la deuda del Banco Central, que antes era insignificante. 1.1 pasó a 10.7. La multiplicó por 10. Entonces hay que ver separadamente esas dos deudas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la deuda del Banco Central es por la emisión de valores en circulación, que el público, son los certificados que el Banco Central vende al público. Y es una deuda que se mueve constantemente. Esto no es... no es una deuda provocada por el déficit fiscal, el propiamente dicho. Están tapando. Ok. Entonces,
En el 2004, Leonel Fernández, que había recibido la deuda en 6.500 y pico de millones de dólares, vuelve a duplicar. En el 2004 le entrega en 11.210. 2008. Correcto. Perdón, 2008. en el 2008, sí. Okay. Que pasa 19.000 en el 12. Él mismo se sigue multiplicando, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, él la recibió en el 2004 en 6.500 y pico de millones y la deja en el 2012 en 19.000, es decir, la triplicó y piquito. Correcto. Luego, entonces, Danilo Medina, que la recibe en 19.463 millones, la lleva hasta el 16 a 24.757. 26.000. Y hoy 26.000. Sí, los números son pequeños. Sí, son pequeños. Entonces, le aumenta 7.000 y pico, 7.300 y pico de millones sí. a la deuda. Mucho. Y ahora en el 18. Está en 31.000. En 31.000, Okay, señores. ¿qué podemos- es decir, perdón, 2.700. Danilo entonces la recibió en 19.463 millones de dólares. Correcto. Y la tiene actualmente en 30. 1.676. Así 12.000 que millones. en 6 años le ha aumentado 12.000 millones. 12.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Cuando Bueno, usted vio esa evolución que se puso a más que todo, esto hay que compararlo con el producto. con el Producto Interno El Producto Bruto, que si tú tienes, la deuda pasó, vamos a verlo ahora en términos de los 18 años, porque tú me dijiste que Sí. hablara bien de Balaguer, ¿no? No, que hablara bien, no que pusiera los números. Claro. Y favorecen a Balaguer. Claro, Balaguer y Leonel Fernández la dejaron en 3.200 millones de dólares. Hoy está prácticamente en 32.000, es decir, la deuda ha crecido 10 veces en 18 años. Pero si lo vemos con el producto en el 2000, cuando Leonel Fernández entrega el gobierno, eran 24.000 millones de dólares. Hoy está el producto en 82.000, es decir, 3 veces más el producto. Que el PLD en su campaña y los discursos dicen, nosotros hemos triplicado la economía, lo han dicho con frecuencia. ¿Qué significa eso? Bueno, Acuérdese que no significa todo que el la mundo deuda ha es crecido economista. 10 veces el año 2000, mientras el producto ha crecido apenas 3 veces en comparación. Entonces, en términos porcentual, y ahí si tú le sumas la deuda del Banco Central, mientras en el 2000 la deuda era 14% del Producto Bruto, hoy la deuda está, con la cifra publicada, insisto en eso porque ha salido en estos últimos días un par de profesionales con cifras mayores, está en 52%, es decir, prácticamente 4 veces la proporción del producto que está endeudado. ¿Cuál es la conclusión a tu pregunta? Exacto. Sencillamente que nos estamos hipotecando cada vez más. O sea, que el endeudamiento está creciendo a un ritmo de 3 veces superior al producto, y eso significa que hay una proporción de la producción que, en lugar de ser distribuida entre todos los dominicanos, se sustrae y se destina al pago de la deuda, lo cual se refleja en la situación fiscal y pasa a constituir un ingrediente, una gravitación importante en términos del déficit fiscal, que entonces se crea una bola de nieve. Yo he comparado mucho esta situación de la deuda porque la reacción del gobierno con frecuencia es estamos bien o la situación es manejable. Y bueno, pero cuando tú tienes, me recuerdo aquellas películas de África, de cuando éramos jóvenes, ¿no? De Tarzán, sí, y cosas de esas, que siempre iban en un río, un bote, una lancha, una yola. El capitán iba a lo más tranquilo, pero no se daba cuenta que aguas abajo había una catarata. Sí. Y que entonces siempre caía en la típica catarata. Película, sí, entonces, sí, cuando yo oigo al gobierno decir que la situación es manejable, significa que estamos bien, que no estamos en crisis. Es verdad, no estamos en crisis, pero vamos a una crisis. Y yo creo, como decía el profesor Bosch, el maestro de la clase gobernante, uno de los atributos que debe tener un buen político es anticipar los acontecimientos y para tomar las previsiones y las precauciones del lugar. La gran conclusión es que seguir esta tendencia nos puede colocar en una situación de riesgo que ya se está observando, en el sentido de que la última emisión de bonos,
con todo y que se colocó a una tasa de interés comparable con lo anterior, pero en lugar de los 30 años, se colocó a 10 años. Y la convocatoria especificó que el país tenía una clasificación de W negativo, o sea, que es una situación de riesgo. Entonces, llega un momento que si esta bola de nieve sigue, en algún momento pueden suceder dos cosas que hacen detonar una crisis. O algún inversionista dice, yo no voy a seguir prestando en la República Dominicana, y lo que diga uno, porque eso ahí es que está lo que le llaman el efecto golondrina, lo que calificó aquella crisis de México en los años 90, los capitales golondrinas, lo que diga un inversionista, eso se contagia y entonces los demás lo dicen, o salen. Que como esa deuda hay que pagarla con recursos fiscales, esa deuda se coloque en la alternativa, por ejemplo, que tiene Puerto Rico en el día de hoy, de o brindar servicios o pagar, o como Balaguer dijo una vez, vivir o pagar. Entonces, los servicios que el Estado debe ofrecer, la capacidad, o el Estado llega un momento en que no puede pagar, y si no puede pagar, no puede seguir prestando, y entonces hay una situación... No puede seguir cogiendo prestado. Cogiendo prestado, hay una situación de ingobernabilidad, hay un compelimiento a reducir gastos que pueden afectar los servicios sociales, los servicios que el Estado, y además, entre otras cosas, los programas asistenciales que tienen comprimida el aspecto político nacional. ¿Qué factores pueden haber incidido en ese incremento de la deuda? Porque hay un contexto nacional y siempre se toma en cuenta también el contexto internacional, y cuando uno ve el caso de Hipólito Mejía, uno siempre recuerda la crisis bancaria, pero a partir de ahí se estabilizó el dólar en un momento, entonces uno dice, ¿por qué un país que crece tanto en términos macroeconómicos y que exhibe perdón, esos ejemplos a nivel internacional, entonces se encuentra en una situación como la que usted describe, con un incremento de la deuda extraordinario? Si eso es correcto, si así es como debió ser, o sea, ¿qué factores están incidiendo en ese incremento de la deuda de esos niveles? Los factores es uno, en el área del gobierno es uno, que es el déficit fiscal, y el déficit fiscal se genera cuando tú gastas más de lo que recauda, de las contribuciones. Y además tiene que incluir el ingrediente de la calidad del gasto, que yo creo que es el tema neurálgico para la economía. 36 subdirectores en INESPRE, exacto, 53 asesores del canciller, 47 vicecónsules en Nueva York. Esa es la calidad del gasto. Pero no solamente en lo macro, que tú gastas mucho en burocracia, que gastas mucho en subsidios ligados a un clientelismo político que el presidente Medina quiere aprovechar con las primarias abiertas, sí. Pero también en las propias inversiones, porque una de las cosas que afecta, que es más notoria en la calidad del gasto, es cómo, cuándo y dónde se invierte en proyectos. Nosotros hemos visto en todos estos años que hay proyectos cuestionables, que no se debieron invertir, que su tecnología, por ejemplo, de construcción, en el caso de las carreteras que con las lluvias fácilmente se destruyen. Tú ves la técnica de construcción inadecuada, porque te echan asfalto sobre el caliche, no sobre una base y subbase que como recomienda la norma de ingeniería. ¿Cuándo gastar? Tú tienes el caso de Santiago con una cantidad de hospitales que simultáneamente cerrado para reparación, que traduce precariedad en el servicio, y por supuesto el tema del monto, cuando no se está acompañado de una adecuada licitación con el fantasma de la corrupción ya admitida, que está empañando todas las decisiones públicas. De manera que la primera razón es el gasto por encima de los ingresos y la calidad del gasto del lado del gobierno. Ahora, del lado del Banco Central, ahí hay una especie de bola de nieve que realmente tiene que detenerse de alguna forma u otra. O sea, el Banco Central incurrió asumió unos pasivos de la crisis bancaria. Entonces eso implica el pago, monetiza, paga intereses para desmonetizar, vuelve a captar dinero mediante valores en circulación que ofrece a tasa de interés atractiva, pero además aquí se hizo una ley de recapitalización que el gobierno, porque fue una crisis bancaria provocada por el gobierno, no fue
por el sistema mismo, sino quien tomó la decisión fue el gobierno del presidente Mejía. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una ley de recapitalización que obligaba a capitalizar al Banco Central que no se ha cumplido. Entonces, el Banco Central, el gobierno central tiene una deuda enorme con el Banco Central, y el Banco Central, para compensar, emite valores de circulación y se financia con dinero del público. El problema de todo esto, que este embrollo financiero, tanto el originado por los déficits y por un Estado que está pagando hasta 14% de interés en el presupuesto de este año, por el dinero para cubrir sus déficits, y un Banco Central que te paga tasas atractivas, un poco en el mismo orden, está distorsionando esta situación fiscal y cuasi fiscal, que es lo que Guillermo, se llama el tema del Banco Central, que distorsiona el sistema financiero, te crean una economía especulativa, que en lugar de producir el dinero, lo que hace es financiar el déficit. Guillermo, para concluir, de manera breve, porque se nos acaba el programa, ¿qué crece más? ¿La economía o la deuda? No, la deuda. La deuda creció en 18 años 10 veces y la economía 3 veces. Entonces, una proporción de 3 a 1. Y además, si ha crecido 10 veces, eso sin contar lo del Banco Central. Lo del Banco Central también ha crecido 13 veces. Es decir, el endeudamiento es 23 veces mayor que en el 2000 y el producto nada más 3 veces. Estamos hablando de 8 veces el endeudamiento sobre el producto. Muchas gracias a Guillermo Caram, gracias a ustedes por acompañarnos.